Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de jueves, ¿no? Donde todavía mucha gente está de vacaciones y aprovechó para huir de la ciudad, ¿no? Y bueno, antes que nada quiero darles la bienvenida a la Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos, y justamente vamos a continuar, ¿no? Este es el segundo año que tenemos este ciclo de huellas sonoras de la etnomusicología en México, donde estamos aprovechando, pues justo, ¿no? Tener la oportunidad de poder conversar con los etnomusicólogos, con la gente que ha estado en pues en esta profesión, en esta pasión del estudio de las músicas, ¿no? De México y en general ¿no? del mundo. Y este ciclo surge a partir de la premisa de que no podemos entender la etnomusicología si no entendemos justamente pues, a quienes hacen la etnomusicología, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un honor y un gusto, ¿no? Estar aquí compartiendo ahora en esta ocasión con el doctor Fernando Nava, por el cual pido un aplauso, por favor. Bueno, voy a permitirme leer una breve semblanza del doctor. Tiene un currículum muy extenso, pero vamos a tratar de ser sucintos. El doctor Fernando Nava López es licenciado en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en Antropología por la UNAM. Fue investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical de Lima, del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México y desde 1991 es investigador de tiempo completo del Grupo Académico de Lingüística Antropológica en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. El resultado de sus estudios ha sido dado a conocer en más de 200 conferencias y ponencias, presentadas tanto en México como en el extranjero, y se encuentra plasmado en más de 150 publicaciones, entre ellos El campo semántico del sonido musical purépecha, publicado por el INE en el 99, El arte verbal musicalizado de los Comcac, canciones series con palabras y sin palabras, es un CD publicado por la CDI en el 2012, Identidades en ventas, músicas tradicionales y turismo en México, en colaboración con la doctora Georgina Flores, publicado por la UNAM en el 2016, y El Bajío, estudios recientes, en colaboración con la doctora Elizabeth Mejía, Sociedad Mexicana de Antropología, 2017, y bueno, muchas otras más, Danza de Moctezumas, que salió en el 2023, etcétera, ¿no? Digamos, aquí hay que irle sumando. Fue el primer director fundador del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas del 2005 al 2010, presidente de la Sociedad Mexicana de Antropología del 2012 al 2014, coordinador del posgrado en Antropologías de la UNAM del 2012 al 2015, ingresó como miembro de número a la Academia Mexicana de la Lengua en el 2018 y fue coordinador del posgrado en música en la UNAM del periodo 2017 al 2023. Un aplauso, por favor, al doctor. Y bueno, sin más demora, entremos en materia. Yo siempre me he preguntado, ¿no? Sobre todo justo en estas primeras generaciones, en los pioneros de la etnomusicología en México, es cómo se interesaron, ¿no? Por el estudio de la etnomusicología, de la música, ¿no? En este caso también de la lingüística. ¿Cuál fue ese contexto familiar en el cual naces, Fernando, y que te lleva a interesarte por las lenguas, por la música? Cuéntanos un poco. Sí, cómo no. Bueno, muchísimas gracias, Camilo, por la invitación a la Fonoteca, a ustedes que desperdiciaron la tarde de hoy para estar aquí. Muchas gracias, de veras. Pues bien lo dices, fue el contexto familiar, en tanto que mi familia materna del municipio de Purísimas del Rincón, Guanajuato, pues participaba y participa todavía de las festividades de la Semana Santa, ¿no? Con un cargo el miércoles santo. Le toca a la familia López eh, arreglar el templo, poner la música, ¿no? Y entre otras cosas en que participa la familia. Entonces, pues yo desde niño
acostumbrado a eso por el lado de mi mamá. Por el lado de mi papá, en San Miguel de Allende, si bien que yo ubique así en el tiempo en que yo crecí, en fin, en San Miguel, no había un cargo, alguna responsabilidad como en Purísima, pues también había mucha. Mi abuelo, por ejemplo, lo recuerda la gente cuando fue presidente municipal a principios de los años 40 en San Miguel de Allende, que recuperó la tradición de hacer las posadas públicas, ¿no? No sé antecedentes, pues, cómo se hacían en San Miguel, cómo se dejaron de hacer las posadas públicas, pero mi abuelo fue el que pues propuso volver a pues que los pastores anduvieran en las calles del pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, pues ese contacto con esta parte de la vida musical mexicana, que son pues tradiciones muy locales, seguramente sedimentó algo en mí y aquí estoy. Muy bien, Fernando. Tú eres de Guanajuato, ¿no? Entonces, De León. digamos, de León, Guanajuato. De León, sí. Y digamos, de cierta manera, estuviste cercano al huapango arribeño, ¿o cómo es que se da este contacto con esa tradición? Sí, el huapango, pues bueno, por la cercanía geográfica, ¿verdad? Y esto pues ya cuando yo tenía pues lecturas de música tradicional mexicana, específicamente los textos de Vicente T. Mendoza, dije, pues esto que he escuchado por acá son décimas, ya me acerqué y claro, pues me sorprendía que algunos de los repertorios, sobre todo del ámbito religioso, pues se seguían cantando y son las décimas que tiene documentadas don Vicente de la época novohispana. Entonces, wow, pues la memoria popular tiene, porque todavía pues se practican estos, se cantan estas décimas de la Pasión, décimas de la Virgen, los temas religiosos, ¿verdad? Entonces, pues hice esa conexión, ¿no? de la parte histórica literaria que había documentado en particular, no solamente don Vicente de Mendoza, pues con lo que yo escuchaba allí en la región, ¿no? de San Luis de la Paz hacia el noroccidente del estado. ¿Sí? Justo el primer audio que vamos a escuchar es una grabación tuya, Fernando, que hiciste al poeta de Tobías Hernández, ¿no? Entonces, un poquito para que entremos en ese contexto sonoro de qué era lo que escuchaba Fernando Nava y que grabó incluso, ¿no? Podemos poner el primer audio, por favor. Muchas chavas se van con la finta cuando miran en tele un galán. De inmediato yo creo pensarán, ¿a qué gente tan fina y distinta? Que porque alguien grabó ya una cinta, es por eso digno de mención. Los Acosta, Bronco, Laura León, son cantantes bien guapos y curros, pero yo creo que son los más burros. El comercio y la televisión solo empañan la imagen del arte. El huapango es orgullo y baluarte de la gente de nuestra región. Homenaje Centelia Granel, que porque es excelente autor, todo mundo le tributa honor al artista capaz Juan Gabriel. Rocío Dúrcal, Pandora, Emanuel, le interpretan alguna canción
qué belleza dicen su creación, su cultura y sus bellas tonadas, pero yo creo que son babosadas. El comercio y la televisión solo empañan la imagen del arte. El guapango es orgullo y baluarte de la gente de nuestra región. Mi verso no tuvo brillo, y lo quise dedicar. Nos vamos a retirar. Adiós, don Tomás Castillo. En el radio está escuchando mis décimas como grecas, en la voz de las huastecas está usted sintonizando los versos analizando. Dice mi cantar sencillo, siento que casi me humillo ante todas las personas. Se quedan estas balonas y estos versitos sin brillo. Fernando. Tobías Hernández y sus guapangueros. ¿Cómo surge, o sea, cómo te enteras que hay algo que se llama etnomusicología y que decides estudiar? ¿Cómo se da esta formación como etnomusicólogo y como lingüista también? O sea, ¿qué relación encontraste entre la lingüística y la etnomusicología que dijiste, creo que estos dos pueden hacer buen maridaje? Bueno, no sin cierta pena, y aquí María Elena, ¿verdad? Yo viajé de León para acá cuando terminé la preparatoria para ingresar al Conservatorio Nacional de Música, y en algún sentido, ¿verdad?, no explícitamente en ese momento, pues yo tenía interés en la música tradicional, y cosa que en el conservatorio pues no había, no se reconocía, a nadie le importaba, y no sé si hayan cambiado mucho las cosas, por cierto, ¿verdad? Pero entonces me entero de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tenía una serie de discos, la serie de Testimonio Musical de México, que habían comenzado a formar la maestra Irene Vázquez y el doctor Arturo Barman, y bueno, la serie sigue, ¿verdad? Afortunadamente, en la actualidad sigue la producción de esta serie de discos Testimonio Musical de México. Entonces, conseguí los discos, supe que existía en otros lugares, en Estados Unidos, en Europa, la carrera de etnomusicología, y supe que en la escuela, en la entonces Escuela Nacional de Música, se iba a abrir la carrera de etnomusicología. Pues me cambié
me revalidaron materias, etcétera, pero como tardó mucho, es decir, todavía no empezaba la carrera cuando yo me inscribí en la Escuela Nacional de Música, hoy facultad, dije, pues bueno, ¿qué hago? Pues viajé, ¿verdad? Viajé en México en aquel entonces, pues da risa acordarse, ¿verdad? Con 20 pesos iba uno y venía 3 días a Oaxaca y regresaba uno con cambio, bien comido, bien dormido. Digo, en fin. Entonces, estudié, decidí, dije, bueno, pues voy a hacer yo una mezcolanza, ¿verdad? Con lo que ya tengo de música, voy a estudiar etnología, pero me di cuenta que más que herramientas etnográficas en ese momento, no las desdeño, pero en ese momento dije, no, me hacen falta herramientas lingüísticas, porque pues ya las canciones que me había aprendido en lengua indígena, pues no sabía ni dónde empezaba una palabra ni dónde terminaba otra, ¿no? Dije, no, pues me hacen falta más estas herramientas, y pues me quedé en la lingüística y no me arrepiento, pero ustedes donde están bien, sean felices. Entonces, digamos, tu formación como lingüística, en lingüística se da en la ENA. Sí, yo estudié en la ENA, la carrera de lingüística, después hice en el colegio, en parte en el Colegio de México y en parte en la UNAM, aprovechando pues que hay estos convenios, la maestría y luego el doctorado, pero en antropología. El doctorado fue en antropología con una tesis de lingüística, ¿no? En esa rama, digamos, lingüística antropológica, sí. Bueno, escuchamos hace ratito la primer ejemplo, que fue una grabación que él hace, que si no me equivoco fue en la radio de las Sí, Huastecas. fue el aniversario, estamos hablando de septiembre de 1982, si no me equivoco. Fue el aniversario de la estación de radio allá en Tancanwitz de Santos, San Luis Potosí, y entonces pues hubo una topada. No solo yo participé de la grabación, estaba también la maestra Irene Vázquez, Arturo Enríquez, un equipo, ¿verdad? Un equipo, sí, fue esa ocasión, claro. Ah, ok. Y bueno, pero no te conformaste con escuchar, sino que te pusiste a tocar. Entonces, lo que vamos a escuchar justamente es una pieza que es una composición de Fernando, la Dulcería Mexicana, con su grupo Los Navegantes. La Dulcería Mexicana tuvo una celebración y acabó ese vacilón al otro día en la mañana. La Dulcería Mexicana tuvo una celebración y acabó ese vacilón al otro día en la mañana. Esta historia sucedida hoy se cuenta sin reproche, que una vez a medianoche los dulces cobraron vida, y en una fiesta lucida la conserva soberana bailó de muy buena gana con el late y el barquillo, mientras veía el piloncillo. La Dulcería Mexicana tuvo una celebración y acabó ese vacilón al otro día en la mañana. Danzó también la paleta con el budín y el camote. Después siguió el marquesote que abrazó a la palanqueta. En gran pista de cajeta patinó la moreliana y una cumbia campechana bailó el ante y la natilla salpicada de vainilla. La Dulcería Mexicana tuvo una celebración y acabó ese vacilón al otro día en la mañana. Fue a cantar el chocolate junto con la mermelada, el chicloso y la cocada, la miel y el calabazate.
Después dijo el cacahuate a la charamusca ufana, la fruta de horno temprana le pondrá jarabe a un disco, animando al malvavisco. La dulcería mexicana tuvo una celebración y acabó ese vacilón al otro día en la mañana. Asistió la colación a esa fiesta que hizo historia. Lo mismo la pipitoria, las gomitas y el bombón. Y al final el acitrón con la biznaga su hermana brincó con fuerza tirana que acabó con las torrejas, con chongos en las orejas. La dulcería mexicana tuvo una celebración y acabó ese vacilón al otro día en la mañana. El dulce ya está empacado para irse a cada ciudad. Y en honor a la verdad, la fiesta no ha terminado. A ese baile bullanguero, los dulces pusieron fin, acordando que el festín lo harían por México entero. La alegría se alzó primero en un cofre confitado y en un tren apiñado. Se la llevó el mazapán en rollitos de arrayán, el dulce ya está empacado. Después la capirotada, el dátil y el canelón se metieron a un cajón que es de azúcar granulada, la fresa cristalizada, jurando siempre lealtad, se empacó con brevedad y los dirigió en la torre por veredas de pinole para irse a cada ciudad. Fiesta anterior, México tiene otro brillo, su alma se hizo un jamoncillo y su cuerpo es de alfajor, el almíbar es vapor, dijo un alfeñique abad a un chicle de corta edad, que era amigo del confite. Yo estuve en aquel convite y en honor a la verdad. En fin, en el mismo cielo, las nubes ya son de oblea, la luna es una jalea y el sol es un caramelo, cada estrella
es un buñuelo. Y si todo está cambiado, como el suelo está endulzado, en un muégano vivimos y en merengue nos hundimos, la fiesta no ha terminado. ¿Cuántos niños de hoy habrán probado alguno de estos dulces, no? Fernando, ¿cuáles son? Ahí tenemos una poesía, ¿no? Tenemos la valona. ¿Cuáles son esas reglas para poder componer? ¿Qué podemos decir? ¿Es un guapango arribeño? ¿En qué consistiría si es que esto es la valona? Explícanos un poco de esta música. Sí, cómo no. Pues bueno, todavía para muchos es un misterio cómo se integraron tres géneros en una sola, vamos a llamarle, participación. Porque esto que escucharon son dos de tres partes. La tercera parte ya no la escuchamos, se editó, pero la primera se le llama poesía, la segunda es el decimal, cuyas partes instrumentales son las valonas, aunque cambia la nomenclatura dentro de las subregiones, ¿no? A veces se le llama valona a todo el conjunto en ciertas partes, bueno, y se remata en estos casos con un son o un jarabe. Ahorita venía un jarabe, que creo que más adelante se escuchará alguno, y esto entonces es lo que enuncia un grupo frente a otro que le va a responder. Esto, bueno, cuando en la tradición se habla de una topada y que hay dos grupos que van a rivalizar, no de alguna manera, sino explícitamente, ¿sí? Y la forma literaria que está en el fondo de esto es la décima. La décima en una forma que se establece a fines del siglo XVI en España y que se mantiene todavía con estos dos elementos asociados. Uno, la confrontación, y hay confrontaciones en décimas en Cuba, en Venezuela, en muchos lugares de Latinoamérica, y otra de las características de la décima es que se improvisa. Entonces, algunas de las partes que se cantan o con que uno participa en las topadas deben improvisarse, son obligatoriamente improvisadas. ¿Por qué? Porque es cuando la gente pide saludos, cuando la gente pide, si escucharon a Tobías Hernández, se despedía del señor Jaramillo, posiblemente un amigo, posiblemente alguien que le dijo, écheme un verso, y pues sí, uno pues no puede llevar memorizadas esas partes porque no sabe. Bien, entonces estos dos componentes de la décima, el de la confrontación y el de la improvisación, pues son característicos de este género, ¿verdad? Y como decía en un principio, pues todavía no tenemos una explicación plena de por qué aquí en México, no en todo el mundo hispano, ¿verdad?, se canta la décima en esta secuencia de poesía con décimas declamadas, el decimal con décimas salmodiadas, usando mi terminología, ¿verdad?, intercaladas con piezas que se llaman valonas, y se remata con sones o jarabes que ya tienen otra estrofa, que son cuartetas, sextinas. Pues eso es lo que puedo explicar de esto que acabamos de escuchar. Sí. Fernando, ¿cómo se da ahora esta formación como poeta y guapanguero trovador de la Sierra Gorda? O sea, ¿cómo se va dando? ¿Quién te enseña? ¿De dónde conoces a estos músicos que se van a llamar o nombrar los navegantes? O sea, ¿cómo es que se da este proceso de aprendizaje ya de la tradición? Pues bueno, estando allá, me refiero a la región donde confluyen Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. También se le puede llamar la Sierra Gorda a esta zona, y el Plan de San Luis Potosí, la zona media.
Estando allá, pues porque fueron mis primeras contactos, ¿verdad? No, pues en México viven guapangueros, ¿no? Se han ido a vivir a México. Entonces, pues contacto a estas personas que se vienen a vivir para acá, que trabajan pues como albañiles, que trabajan como empleados en tiendas, en fábricas, y con ellos, oiga, pues nos hace falta un poeta. Ah, pues qué bueno, ¿verdad? Ándele, cante, échese unos versos. Y bueno, pues más o menos con ese empuje. Y ya desde que andaba yo allá en Río Verde, por allá, ¿verdad? Pues me incitaban a que cantara, ¿no? Y aquí, pues con ellos, ¿no? Fue con quienes pude pues formar el grupo o pues organizarnos, en fin. Y participamos en muchas topadas aquí en la zona norte, ya es el Estado de México, ¿verdad? Tlanepantla, incluso aquí en esta sala nos acompaña don Lázaro García, un guapanguero de la parte de Querétaro, con quien también pues le agradezco que pues me haya hecho invitaciones para participar también en esta tradición acá de este lado, sí, claro. ¿Y quiénes integraban Los Navegantes? Bueno, Los Navegantes fue un proyecto, lo pongo entre comillas porque pues así hablamos, digamos, en el medio académico, pero allá con los emigrados pues era organizarse para ver quién podía, quién disponía. Los mismos inmigrados, ¿verdad? Invitaban, por ejemplo, voy a decir, a don Gonzalo Alvarado, ¿no? Que era uno de los trovadores, en paz descanse. Don Gonzalo, pues queremos hacer una fiesta, se va a casar mi hija, o son los 15 años de mi sobrina, Entonces, don Gonzalo me invitaba, Fernando, pues véngase, ¿puede venir? Sí puedo, y va a tocar fulano. Entonces, pues había un grupo de personas, pero los que, digamos, en algún momento, y pudimos hacer una grabación, integrábamos Los Navegantes, don Sebastián Salinas, don Antonio Rivera en los violines, Albino Díaz en la vihuela y su servidor en la guapanguera y la trovada, ¿verdad? Entonces, pues ese es el grupo, pero había, pues un equipo, un conjunto de personas bajo la grabación, incluso esta que acabamos de escuchar de Los Dulces, el jaranero fue don Gonzalo Alvarado, no fue Albino Díaz, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues había esta circulación de músicos y siempre pues con muy buena disposición, mucha camaradería. ¿Y por qué Los Navegantes? ¿Por qué el pues nombre? Esa fue idea de Sebastián, porque nav tiene que ver con nava, y entonces pues navegante, y pues ya sí, ¿estás de acuerdo? Pues sí, estoy de acuerdo, naveguemos. Bueno, vamos a escuchar otro audio, que es una grabación que hizo Laura Olivio Montesinos y Anatolio Vázquez, ¿no? Que generalmente han andado en las topadas así con su grabadora, etcétera, que yo creo que Fernando no sabe que existía esta grabación, ¿no? Pero que bueno, justo esos tesoros que encontramos aquí en la fonoteca son esas cosas que de pronto vamos identificando, ¿no? Y entonces es una topada, o sea, ahí ya tenemos un enfrentamiento de estos que nos estaba diciendo que después enfrentó Fernando. Veamos qué tal, qué les parece. Escuchemos el siguiente ejemplo. Oye, mi amigo Fernando, te invito a echar carnada, hagas una cosa cansada, que deja de estar hablando, si quieres ir explicando. En vez de echar un error, habla con renovación, con léxico que le desquite, casi practica y permite nuestra bella tradición. Albino, no te impacientes, que esto que digo no es rollo. Siento que es como un apoyo
para que nuestros oyentes conozcan de nuestras gentes. Y porque es que aquí tocamos y en qué festejos andamos, cuál es nuestro devenir, y también para decir por qué es que lo conservamos. Esta gente nos remonta hacia el único lugar. Esto ya no hay más que hablar. Aquí no está un motivo, tú en lugar de hacerme al vivo, ponte mejor a tocar. Digo dando mi opinión hasta donde me es posible. Ya sé que es gente sensible la de radioeducación, y quien oye esta estación sabe de arte mexicano, pero explicar no es en vano. Hay detalles que exponer y así voy a proceder, aunque te enojes de plano. Nuestros patrocinadores quieren oír el trabajo que para eso se nos trajo. Eso se trata el evento, no para que eches tu cuento. Tú al verte tan arisco, creo ya no traes otro disco, o estás carburando lento. Yo también me doy valor, mas no es para echar argüende. Y como bien se comprende, explicar es lo mejor. Y apunto que este folclore tiene vivo ya un buen rato, como emigrado relato. Que dice a mi sentido, que brota en su contenido nuestro estado, Guanajuato. Tus funciones, nada más te echas sermones como una vil grabadora, y así te pasas la hora. Frente al pueblo te colocas y nomás un son les tocas, haciéndole ahí al tonteque, eso sí vas por el cheque, brincando como las locas. Aunque no quieras al vino, voy a decirle a la audiencia que este arte es alma y conciencia del hombre que es campesino, también es fuerza y destino, es historia y profecía, boda, baile y alegría, arroyo, corral y monte, coyote, hormiga y censontle, cielo y tierra, noche y día.
animales, tú quedas muy bien ahí, cual perico de porcín, o un guajolote o un cuervo, si es que presumes de acervo. Quiero ver si tienes jugo, deja de hacerte tarugo, ya deja de echar tu verbo. Si alguno está echando crema, que sea el pueblo quien opine. Y para que esto camine, vamos agarrando un tema. Sé que por ti no hay problema, pues le hallas la carne al hueso y orientando este proceso. Tu sabiduría demuestra, sé que va a haber una fiesta, dime tú qué sabes de eso. Aunque la gente no crea, todo sea por redimirte. Eso pensaba decirte, te adelantaste a mi idea. Eso es en sí la tarea que traemos este día. Y allá en antropología se va a hacer otra topada. A ver tú en una cantada, dime más de esta Que en nuestras mentes se siembre. Este 8 de noviembre va a haber topada en la ENA. Allí el gusto no se frena y el deseo burla la trave, ya todo el mundo lo sabe. Y vámonos preparando, de esto sigamos hablando, pero en versos de jarabe. Se nos aventamos toda la topada aquí ya no. Fernando, ¿qué se siente? ¿Qué se siente estar parado ahí? No, digo, no había ninguna consideración, ¿no? Y poder contestarle inmediatamente, ¿no? Desde mi perspectiva, desde una posición conciliadora, ¿no? Siempre, y además, obviamente, sosteniendo un discurso que, bueno, vamos a ver más adelante, ya lo escuchamos con la dulcería mexicana, pero que es reafirmar la importancia de la tradición, ¿no? Pero, ¿qué se siente? Digo, perdón por subrayarlo, pero muchas veces como investigadores, pues podemos describir el contexto, podemos hacer un análisis de la música, pero estar arriba, enfrentándote, creo que esa es otra cosa. Híjole, pues es un gran compromiso, impresionantemente complicado. Uno pues no sabe a lo que se mete, al menos en mi caso, y es la respuesta primera que doy, es decir, es un gran compromiso. ¿Por qué? Porque como no solo esta tradición, cualquier tradición exige, tiene sus exigencias, ¿no? Cualquier tradición, ya sea la música que por tradición se lee para ser interpretada, ya sea que la memoria, cualquier tradición que al momento, ¿verdad?, de presentarla, al momento de con boletos pagados, gratis, como sea, es un gran compromiso, una gran responsabilidad, cuidar los gallos, aquí hay varios colegas músicos, ¿verdad? Les agradezco, por supuesto, Guillermo, Eloy, en fin, los que alcanzo a distinguir. Y lo sabemos, es un gran compromiso. Y no solamente cuando hay, pues, vamos a llamarle así, funciones programadas, por decirlo de alguna manera.
en cualquier situación. Cuando está uno con los cuates, hay que pues hacerlo con seriedad, y en estos contextos donde se piden en particular elementos, ¿verdad? La población en este caso, pues es muy demandante, ¿verdad? En una ocasión, por ejemplo, me contaron, lamentablemente no estuve en esa fiesta, estaba una confrontación, ¿no? Y entonces en San Luis Potosí, en el rancho de Contrayerba, ya desde el nombrecito del rancho, ¿verdad? Entonces estaban dos músicos y la gente se empezó a polarizar tanto, los aficionados de uno, los aficionados de otro, que entonces pintaron una raya en medio, ¿verdad? Pásense, a ver, pásense, y van a ver que… Entonces tocaba este grupo y bailaba la gente, tocaba este otro y bailaba la gente, y los otros pues no bailaban, como señal de que… Y cartones de cerveza para, sígale, no se calle. Generalmente las fiestas acaban al amanecer, estas topadas que son de toda la noche, cosa que no había dicho, ¿verdad? Y bueno, nos llegan así medio caricaturas, dicho, perdón, con todo respeto, por el cine, por otros, de Pedro Infante que se contesta, pues no, acá sí son cosas de a de veras, y las pistolas, a ver, hijos, y ahí están los disparos. Muy bien, entonces amaneció, ahí están otros 1,000 pesos para que le siga echando al otro. Le dieron, ¿cuánto? Sígale. ¿Saben a qué horas terminó esa topada? A las 2 de la tarde. Imagínense, ninguno ni otro podía ceder porque, no, ya, gracias, no, imposible, ¿no? Imposible no responderle al pueblo que está solicitando, a la gente que está solicitando. El padrino si hizo una boda, el papá de la novia, etcétera. Hay todo un reglamento, ¿no? Hay condiciones particulares. Entonces, pues, ¿qué se siente? Híjole, pues se siente… para terminar esta intervención, una vez me dijo Sebastián, en una topada, me dice, navegante, ¿cómo estás para cantar en re toda la noche? Porque van cambiando los tonos en función de que la voz va llegando a registros menos altos. En re pues se puede llegar al fa sostenido y luego se cambia a sol, bueno, ya le bajamos a re, si bemol, pues si bemol, la, va bajando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estás para cantar en re toda la noche? Le dije, pues yo creo que sí. Dice, porque quiero calar al violinista de enfrente puros jarabes en re. Pues vamos a ver, muy bien. Y empezamos y ya pues dieron las 12 de la noche y hay códigos para que llevábamos la mano. Nosotros éramos músicos que había invitado el padrino de la boda. Y pues jarabes en re, ¿verdad? Llevábamos la mano, dictábamos nosotros qué cosas, el violín los tonos, el género, el trovador en mi caso los versos, la línea, bueno. Y entonces pues ya como a las 12 de la noche el varero de enfrente empezó a tocar ciertas cosas como pidiendo, oye, pues ya vamos cambiándole, ¿no? Y me dijo el violín, mira, ya está pidiendo nada. Y pues nos amanecimos con jarabe, a mí me funcionó la voz, ¿verdad? Y se vio que batallaron los músicos de enfrente para mantener el género, el tono, y eso pues, ¿qué se siente, Camilo? Pues algo pues indescriptible, ¿no? Como en cualquier tradición, repito, el comprometerse a trabajar, a presentar, a tocar con lectura, sin lectura, con el director, uno mismo, es un gran compromiso y acá pues una gran responsabilidad con la gente que de momento pues nos solicita cosas particulares. Sin duda, bueno, está este nivel justo del sentimiento, de la emoción, de lo que implica el estar parado ahí, ¿no? Enfrentándose poéticamente, musicalmente, etcétera, ¿no? Pero también hay otro nivel que tiene que ver con la metodología ya otra vez de
de la etnomusicología, ¿no? Y de la misma lingüística, ¿no? ¿Qué importancia tiene para ti el bilingüismo, el bimusicalismo, para justamente conocer estas otras lenguas, para conocer justamente estas músicas, cómo funcionan? ¿Has sido consciente de esta metodología? ¿La has empleado? ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, pues por supuesto, las tradiciones, ya sea musicales o verbales, digamos, por las que me he interesado, pues me ha interesado llegar lo más al fondo, y una de las estrategias, no es ningún secreto, ¿verdad? Una de las estrategias es pues reproducirla, ¿no? Meterse al escenario cultural en la medida en que la población lo acepte a uno. Afortunadamente, pues siempre tuve aceptación tanto de las partes musicales como de las partes lingüísticas, y pues eso es lo que puedo decir en pocas palabras de mi interés en pues llegar al fondo, tratar de aprender las lenguas. Es muy ambicioso decir aprendí, pero tratar de aprenderlas, dialogar con las personas, y pues mete uno las patas, ¿verdad? Por supuesto. Les doy simplemente un detalle. Estaba yo en Michoacán, según yo ya hablando purépecha, y entonces alrededor del fogón se sentaba la familia, y yo sin saber me siento en el lugar del jefe de familia, ¿no? Y pues todos se quedaron así, ¿verdad? Llega el jefe de familia y dice, no hay problema, todo en purépecha, ¿verdad? No, quédese ahí, no hay problema. Y el señor pues se sentó. Entonces dije yo, no, pues tengo que remediar esto, ¿verdad? Y en lugar de decirle, acérquese con su asiento, le dije, acérquese con sus asentaderas. Pero bueno, tiene uno que pasar por ahí. De manera que pues eso es, Camilo, un interés de entrar a fondo, de llegar pues lo más, para poder entonces con esa experiencia pues describir, analizar, trabajar ya, hacer una publicación, proponer un enfoque, un análisis, una interpretación, a la consideración pues primero de los propios portadores de tanto la tradición musical como de las lenguas, y ya posteriormente pues la comunidad académica que opine sobre estos productos, claro. Muchas gracias, Fernando. Vamos si te parece, escuchar otro audio. Ese es, si se dan cuenta, pasamos de una grabación de campo que realiza Fernando a una grabación de una composición de él, pero después ya escuchamos una grabación en el contexto de la topada, ¿no? que es otra experiencia y otra cosa. De hecho, ustedes pudieron percibir la calidad de la grabación, ¿no? O sea, al principio costaba trabajo escuchar, ¿no? Pero bueno, después se fue escuchado, pero después hay un pequeño corte ahí, etcétera, ¿no? Estas cosas, estas características también del mismo hecho de la grabación como objeto incluso de estudio, pero como práctica técnica, todo lo que implica, ¿no? Ahora vamos a escuchar un fragmento de un programa de radio, ¿no? Que es justamente con Linda Jones, ¿no? Donde te entrevistan y bueno, vas a presentar una pieza justamente de igual una composición tuya que se llama La Cadena, ¿no? Escuchémoslo, por favor. No, pues él me ganó. Y ya después tuve que seguirlo porque él me metió ya en su carril. Fernando, todo esto es fascinante, pero creo que a todos nos gustaría escuchar un son. ¿Qué tal si ponemos algo que hiciste con tu grupo, Fernando Nava y los Navegantes? Pues hay una poesía con sus decimales y su remate para bailar que se llama La Cadena. Es una experiencia sobre la emigración a la Ciudad de México de los músicos y la gente de la región del noreste de Guanajuato. Como los nudos de estos renglones encadenados, van emigrados a otras regiones.
que avanzamos en nuestra guerra, guerra por años contra esa gente, gente cacique y terrateniente de nuestra sierra. De nuestra sierra se nos destierra el hambre con espolones y aunque hay pasiones por la labranza hay poca esperanza. Como los nudos de estos renglones encadenados van emigrados a otras regiones. Quedó una milpa de aromas muertos los cauces del viejo trono que hoy reina en el abandono de los desiertos. Desiertos se hallan aquellos huertos sin vida, sin nublazones, pero así en dones nuestros vive ese mundo del alma y del ser profundo. Como los nudos de estos renglones encadenados van emigrados a otras regiones. Ya no es la cosa de madrugar por la barbechada. La barbechada quedó olvidada por este andar buscando dónde quedar en lista junto a otros peones que enfrentan trato y patrones que antes no vimos de esto donde crecimos. Como los nudos de estos renglones encadenados van emigrados a otras regiones. Es imposible por hoy seguir usando cuarta y chicote. Chicote y cuarta son pala y bote y cuchara para bullir la mezcla. ¿Qué más decir de los apretones en los camiones que antes yo ni soñé en un México y no lo hallé. Como los nudos de estos renglones encadenados van emigrados a otras regiones. Y aunque está lejos la ranchería y el tiempo aquel está a flor de piel de noche y de día en que rehacemos nuestra alegría propia de trovaciones, versos y sones que oímos y que bailamos y tanto amamos. Como los nudos de estos renglones encadenados van emigrados a otras regiones. No solo allá por el Real se conocen estos vientos, en Tlalnepantla y Barrientos también se hace el decimal. Si se le tienen cuidados, si se le ve con amor, dura 100 años la flor con sus aires perfumados. Guanajuatenses migrados, cuidamos nuestro rosal. Por eso en la capital ya el guapango tiene historia, no solo allá por Victoria, no solo allá por el Real.
Fernando, ¿de qué manera justamente esta metodología de involucrarte con los hacedores, con los actores principales, pues conocer sus sueños, sus pasiones, su realidad social, material, te compromete a ti como investigador, como músico, como lingüista? Porque bueno, digo, esta pieza de la cadena me parece que habla de un problema que ahora, si en ese entonces era muy vigente y de peso, ahora con todo este problema de la migración que hay, ya no solo a la Ciudad de México y no solo a Estados Unidos, sino en general un problema mundial de la migración. ¿Qué nos puedes decir como de este compromiso con la gente? ¿Qué te lleva a componer esto, pues? Pues sí, como dije hace rato, esta tradición, como otras, pues, ¿verdad? No estoy ni idealizando ni mucho menos, pero particularizando, pues tiene este componente de la demanda de la actualidad. Hoy en día, seguramente en las topadas se ha hablado de las posturas de Trump, seguramente. Y así lo exige, ¿verdad? Ya sea porque el poeta sabe que la gente quiere escuchar actualidad o porque se lo piden explícitamente, ¿no? Y repito, no es una cosa exclusiva. Por ejemplo, sé que en la tradición de la pirecua, en lengua purépecha de Michoacán, algunas personas que han regresado de sus experiencias como emigrados a Estados Unidos, regresan, etcétera, van con los compositores de pirecuas, les narran sus experiencias y el compositor, el pireri, hace una composición, hace una pirecua narrando las experiencias, ¿verdad? Digamos, y esto pues los corridos no son más que una narración de hechos. Bueno, en este caso pues se pide que se improvise sobre. Entonces, Camilo, pues son las particularidades del propio género, ¿verdad? Y uno si se compromete pues a ir a la fiesta, a tocar, aquí pues con don Lázaro presente hemos tenido esas reflexiones, ¿verdad? Bueno, pues ¿cuántas horas? No, pues nada más 4 horas. Ah, está bien, tenemos suficiente repertorio. Y hasta estando ahí, oye, maestro, échese otra hora, ¿no? Y resultan ser 7. Entonces pensábamos que en 4, entonces, bueno, pues hay que estar pues sacando la casta, sacando elementos para pues cumplir, ¿verdad? Cumplir con… y eso es, ¿no? Es un compromiso, uno sabe, ¿verdad? Uno tiene cierta expectativa por dónde pueden brincar las liebres, pero pues a la hora de la hora son más horas, son un poeta que confronta desde cierta perspectiva que uno ni se esperaba y así sucesivamente. Por cierto, en una ocasión, en una confrontación, yo le dije a un violinista, oye, tenemos este compromiso. Sí, voy a invitar a mi hermano que está en el rancho para que nos ayude. Ah, sí, muy bien. Y resultaba que el hermano tenía mucho que no tocaba y no tenía sones en re, que es con lo que se empieza a tocar ay, perdóneme, pues solo tengo repertorio en sol. Bueno, pues toque en sol, ¿verdad? Y al final de la topada, al amanecer, ¿qué creen que me dijo el músico de enfrente? Me dijo, don Adrián Turrobiartes, que conoce muy bien Guillermo, en paz descanse don Adrián, cantando aquí en este piso, Fernando, se lo diré, siempre se comienza en re, y otro compromiso. Pues, ahí con la cola entre las patas, ¿verdad? Pues eso es Camilo, eso es, sí. Bueno, vamos a escuchar otro audio, ¿no? Que se graba en el contexto justamente cuando ingresas a la Academia Mexicana de la Lengua.
El discurso para apreciar y aprender, diálogos con los académicos de número activos. Permítanme un preludio. Xochipitzahuac akin mitztlazohtla, Xochipitzahuac akin mitzkakisneki, Xmitzpachos xmitzhuihuitlas, Mitzhualpactis mitzhualnanquihlis. Nira xongakin pirechin, yaminduicheritzutzuk, y carantascaquin juchichuririria. Si caguen gana cadilla, nidiale nestilla ñanu, sadale nevadustinu, zuzani sika gubilla. Gracias. Dentro de este discurso que preparaste, cantaste en 3 lenguas indígenas. ¿Qué escuchamos? Explícanos un poquito qué escuchamos. Sí, como no, pues con la tonada de la Xochipitzahuac dije: Xochipitzahuac, quien te ama, Xochipitzahuac, quien te quiere escuchar, no te va a pisotear, no te va a arrancar de raíz, viene a alegrarte y vendrá a responderte. Eso en náhuatl. Y luego en purépecha, con la tonada que compuso don Agapito Secundino, un pireri de San Andrés Iróndaro, que estuvo su hijo, vino, don Agapito ya está muy grande, no pudo viajar, pero vino su hijo Rafael, y le dije, ¿escuchaste la? Sí, oí la melodía de mi papá. Bueno, en purépecha dice: flor de todos, me refiero a la lengua, ya te trasplanté a mi sangre. Y en zapoteco, el verso me lo hizo Vicente Marcial Cerqueda, hablante nativo de zapoteco. Trabajamos las ideas y le dije, pues ayúdame a hacer un verso con la tonada de los sones de allá del Istmo, ¿verdad? Y en zapoteco dice: como flor, como flor de la palabra que nace del habla de nuestra madre, se multiplicará con nuestros hijos y brillará como el sol. Eso es lo que dicen esas cosas. ¿Cuál es la importancia de justamente este hablar florido, ¿no? Palabra florida, en ese contexto en el cual tú estabas ahí enfrente de pues, todos los miembros de la Academia de la Lengua Mexicana? Bueno, pues la Academia tiene una tradición de atención a las lenguas indígenas. Estuvo en la Academia Miguel León Portilla, estuvo Andrés Enestrosa. De hecho, por cómo se dan las cosas, yo ocupo la silla 23 que ocupó Andrés Enestrosa, un súper honor, ¿verdad? Enestrosa, pues, un literato zapoteco. Entonces, claro, no soy el primero, por supuesto, en absoluto, ¿no? Los diccionarios de mexicanismos, todo el trabajo desde el siglo XIX. Por cierto, en septiembre cumple 150 años la Academia Mexicana de la Lengua. Están atentos a la página para pues algunas actividades que se están organizando. Septiembre de este año, 150. Y entonces, Camilo, yo pues agradecido y hago público en este momento con la doctora Concepción Compani, quien me propone ingresar a la Academia. Pues sabemos, no solo ella, ¿verdad?, otros, la necesidad de mantener y de hacerle ver al público mexicano, principalmente, no únicamente, que la Academia, sí, somos un conjunto de viejitos, pero no solo nos ocupamos del español, sino que también de las lenguas indígenas,
Y bueno, pues lo quise hacer patente, ¿verdad? Yo entro y señores, yo soy de este lado, estas son mis inclinaciones, ya me invitaron, este es mi discurso de ingreso y a seguirle. Y sí, vamos, hay un ambiente, hay publicaciones, desde luego, el doctor Patrick Johansson, Ascensión Hernández de León Portilla, Rodrigo Martínez Barax, entre los que más, Marina Garone de la Biblioteca Nacional, que tienen pues toda una trayectoria con trabajos de lenguas indígenas que están, por supuesto, también ponderando y figurando en la academia. Sí. Bueno, además de estos cantos, hubo otra lengua, ¿no? Que no vamos a escuchar porque esta es una lengua silenciosa, pero vamos a ver. Si nos pueden poner el video, por favor. Lenguas de esta casa esférica, ventanas de alma y mente, luces de este continente Hasta ahí que nada terminó más. siendo amén. Gracias. Bueno, lenguaje de señas. Sí, Cuenta. este fue un poema que también lo trabajé con Daniel Maya, un intérprete de lengua de señas. Él, digamos, me lo tradujo y dice: la lengua de señas es también una lengua. La lengua de señas también florece, también tiene sus bellezas. Es querida por muchos, pero ¿dónde, en qué extensión hay que cultivarla para que crezca floreciente? Ese fue el poema en lengua de señas. Me pueden aplaudir eso. Bueno, de aquí a mí me surgió justamente esta idea del silencio, ¿no? O sea, finalmente la lengua de señas es un lenguaje silencioso, ¿no? Pero también pensaba que el silencio es fundamental también en la música, ¿no? En cualquier idioma el silencio nos ayuda a estructurar el discurso. Pero también hay algo que finalmente en estas lenguas con las cuales tú te comunicaste en aquella ocasión, pues también son lenguas pues marginales, y que están amenazadas en silenciarse. ¿Tú qué piensas o qué es lo que te ha llevado justamente a sostener? Porque sé que tu compromiso, y bueno, aquí lo voy a balconear un poco a Fernando, sé que su compromiso no se queda solo justamente en la academia, en la investigación, etcétera, sino lo ha llevado a la vida cotidiana, ¿no? De enseñarle náhuatl y purépecha a sus hijos, ¿no? En su casa habla esto, o sea, no es su lengua madre, pues, pero sus hijos hablan y se comunican, ¿no? En náhuatl, en purépecha, ¿no? ¿Por qué hacer eso, pues? ¿Qué te ha llevado a hacer eso? Bueno, yo pondría en primer lugar en la respuesta el que mis padres, don Enrique Nava y doña Carmen López,
pues nos crearon en un ambiente de mucha apertura, de mucha sensibilidad. Una prima de mi mamá tenía una señora que le ayudaba y nos decía, cuidado con la señora que lo ofendan, ella tiene su lengua, cuando viene su mamá platican, pueden estar platicando de cómo matarnos, cómo asaltarnos, lo que sea, me la respetan a la señora, ¿no? Una prima hermana de mi mamá, en fin. Entonces yo parto de ahí, creo, digo en este momento, así lo digo, hace 30 años posiblemente, pues no tenía yo estructuradas, acomodadas ciertas ideas, hoy lo digo así, y pues parte de ahí, en mi opinión, ¿no? Parte de mis abuelos músicos, los dos, Fortino López, Eulalio Nava, y el que estas formas de vida, que no es una nimiedad, nada es una nimiedad desde el punto de vista de la creación humana, del comportamiento humano, ¿verdad? Hay cosas, por supuesto, que pisan derechos de terceros, etcétera, sí, pero desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista de las tradiciones más arraigadas a lo humano, como son las lenguas, la propia música, al menos pues desde una apreciación muy personal, ¿no? La creación artística y las formas de comunicación, pues ¿por qué dejarlas morir? ¿Por qué no reflexionar y por qué no hacer un esfuerzo en pues que sean reconocidas, en que continúen? Tienen el mismo derecho que cualquier otra tradición, ¿no? Entonces, digo esto, muchos lo han dicho, muchos de ustedes lo han escuchado seguramente, pero bueno, pues a mí me ha tocado o me he convencido o he tratado de darle coherencia a esa postura, efectivamente, pues aprendiendo, transmitiendo, tocando, ¿no? Ayer fui a mi clase de lengua de señas, por cierto, estoy muy nervioso porque la semana que entra hay examen y he faltado muchas veces, ¿verdad? Pero entonces, ahí está, Camilo, es decir, es una postura en la que para mí nadie me tiene que convencer de los valores de cualquier tradición musical. Hay preferencias, por supuesto, ¿verdad? Yo no hago menos ninguna tradición, pero no toda me gusta, por supuesto. Tengo preferencias, como toda la gente, muy posiblemente, ¿no? De las lenguas, ¿no? Absolutamente todas merecen mi reconocimiento. No puedo acercarme a todas, pues son más de 7,000 en el mundo, son más de 300 en México, pues imposible, ¿verdad? Pero vamos a las poquitas que he podido acceder gracias a la paciencia de sus hablantes, pues sí, luchemos porque sigan estas, nosotros vamos a patinar, ¿verdad? Bueno, vamos a morir, pues, pero estas herencias humanas no tienen por qué sucumbir ya cuando uno no esté aquí. Entonces, contribuir a su continuidad dignamente en los espacios familiares, en los espacios académicos, en los espacios sociales, pues eso es. Bueno, Fernando, pues yo te agradezco justamente estas palabras y también digo, cuando estaba yo viendo el lenguaje de señas, decía Chin, creo que ahí a la fonoteca ya nos podemos, registramos los sonidos, Chin, creo que ahí sí le fallamos, por eso es que fue necesario el video, ¿no? Pero bueno, justo es también importante reflexionar, ¿no? Que a veces justo hay lenguas silenciosas, ¿no? Donde quizás en este afán de nosotros, en este recinto de la Casa de los Sonidos, hay cosas que no las podemos capturar, ¿no? Simplemente con una grabación. Vamos a escuchar a continuación justamente una breve fragmento de una entrevista, bueno, de una participación que hiciste aquí justamente en la Fonoteca, hablando sobre este tema de las lenguas indígenas, herencia sonora en peligro de extinción. Si nos puedes poner el audio.
D'un La côté, extinción de las lenguas l'extinction es un hecho des langues est un fait y ocurre en todos los espacios del qui a planeta. lieu partout dans le monde. Quien suponga que en Alemania no Quiconque se están suppose perdiendo qu'en lenguas Allemagne les no sabe langues dónde está ne viviendo. sont pas en train de mourir, ne Quien sait pas suponga où que il en habite. Francia, Quiconque supposera que en qu'en France, España, qu'en que en los Estados Espagne, Unidos, que en qu'aux Australia, États-Unis, qu'en Australie, en cualquier entidad, dans cualquier n'importe estado quel moderno, État moderne, y cualquier región n'importe cultural, quelle entité, al n'importe menos quelle el région riesgo culturelle, au moins de que una de las le lenguas risque qu'une des originarias langues se pierda, originelles soit ahí está. perdue, le Y en risque est algunos là. otros casos no es Et solo dans un d'autres riesgo, cas, ce n'est sino plus seulement un un risque, hecho c'est un fait. lamentable. Absolument lamentable. En el segundo punto, digamos, es Le algo deuxième pues, que point, está pasando en todos los lugares. c'est quelque chose, c'est un En el fait. segundo punto, Et c'est cela dans le monde esa entier. extinción de las lenguas, Et l'autre point, c'est contra que lo cette que algunos extinction creen, des langues que las lenguas est se van au desgastando y que contraire la de ce abuelita. que les gens croient, falso. que les Detrás de ello hay razones langues sociales. s'affaiblissent, etc. Hay discriminación, Ce hay n'est pas vrai, muchas c'est qu'il formas y a de des raisons racismo, sociales, il y a hay plusieurs formes de ignorancia, racisme, hay d'ignorance, de prejuicios. préjugés Lo terribles. peor que nos puede caracterizar Pire como des seres choses humanos qui nous caractérisent está comme êtres humains detrás, en el fondo, en el centro se y trouve empujando y asfixiando a las englobé, et lenguas voici ce de qui todos los suffoque lugares. les langues No es partout dans le ninguna monde. novedad. Et ceci n'est pas Y une lo que nouveauté. necesitamos es Et nous avons reflexionar con vraiment mejores besoin de microscopios, réfléchir con mejores et telescopios, d'avoir según de donde meilleurs esté uno parado, télescopes, de meilleurs y microscopes. hacia dónde ver Et cela dépendra où est-ce que nous en voulons esas poser notre regard. Causas sociales Pour que finalement llevan a la déterminer quelles sont extinción les causes de las sociales qui lenguas y de aboutissent à infinidad de l'extinction des prácticas langues et culturales d'un bon nombre de por pratiques igual. culturelles également. Qui ne sont En esta entrevista, tú hablabas de tres posturas generales, ¿no? que existen o que se han vertido. Que una de ellas es, pues, una postura es que sigan como están y que tú incluso decías, pues ojalá siguieran como están porque no se extinguirían muchas lenguas, ¿no? La otra es documentar, ¿no? Es que, porque se van a ir, pero pues hay que documentarlas y pues tener ahí el acervo de estas lenguas. Y la tercera, que es planear una participación en el proceso de reactivación lingüística, ¿no? Hablabas de esta importancia. ¿Cuáles son las dificultades de esta tercera postura? ¿Por qué no se ha podido, ¿no? O cómo se tendría que hacer esta participación de reactivación lingüística? Y aprovecho para hacerte otra pregunta, porque en este mismo situación se encuentran muchas músicas también tradicionales, donde están pues perdiéndose, se están, ¿no? Dejando de practicar, y podríamos hablar también de una intervención en términos musicales para tratar de reactivar estas tradiciones. ¿Qué nos puedes decir de esto, Fernando? Bueno, en primer lugar, agradecer a la traductora Alotomí, ¿no? ¿Qué tal el Otomí, no? De veras, sí. Bueno, se oyen igual, Memo. A ver, tratando de decirlo en el menor número de palabras, pues las sociedades somos racistas, ¿no? ¿Para qué le damos vuelta, no? Se crean los institutos, ¿y quiénes ocupan los institutos? Pues gentes de una sociedad racista, y a veces desde el jefe, ahí está Córdoba, que recordarán cómo se expresó de algunos ciudadanos mexicanos, hasta los empleados de menor jerarquía en la estructura, ¿no? Ahí está el racismo. Entonces, ¿cómo va a funcionar un plan de revitalización con agentes que traen los prejuicios, que traen la visión de superioridad? Es muy complejo, ¿no? Y en la academia 3/4 de lo mismo. No crean que en todos los componentes, más bien, no crean que se salvan los académicos, y claro, no hablo en general, ciertos colegas, ¿verdad?, que declaran no tener ningún interés ni en las lenguas indígenas, ni en las músicas que no sean de la herencia occidental de concierto, y así en todos los campos,
las medicinas, los recursos para la curación, los alimentos, la indumentaria. Pues no en balde estamos vestidos así en este momento aquí, ¿verdad? Por algo, ¿no? Hay patrones de los cuales es difícil, y bueno, pues si sumamos esas dificultades a la ideología de mucha gente, pues ahí están las dificultades, ¿no? Primero despojémonos de los prejuicios, y yo lo he dicho para cerrar esta participación, el día que ningún mexicano, o mejor dicho, el día que todos los mexicanos digan que las indígenas son lenguas y no dialectos, vamos a estar en otro país, vamos a estar en otra realidad. Entonces, ese tipo de termómetros, pues todavía están, no solo hay discriminación hacia las mujeres, y hay que luchar por la equidad, por supuestísimo. Hay muchas inequidades en la sociedad, una de ellas es precisamente contra las culturas indígenas y sus portadores, porque claro, a la usanza de otras épocas, ¿verdad? Se vanagloria uno de las pirámides, pero la población indígena actual pues vive en condiciones de altísima marginación social, económica, etcétera. No son palabras nuevas, ustedes las habrán escuchado, las habrán… Pero ahí está, ¿no? Ahí está precisamente. ¿Por qué seguimos hablando de eso? Pues porque seguimos cargando, ¿no?, una serie de problemas, de prejuicios que impiden una justa… es el colmo, perdón, dicho con todo respeto, me parece a mí el colmo que se cree un instituto para decirle a la gente que las lenguas indígenas son lenguas no dialectos, que se cree un instituto de las mujeres para decirles que no son viejas, que son… ¿Me explico? No, digo, qué bueno que se creen institutos para que las mujeres tengan… fuera ya de todos estos prejuicios y de haber tenido ya una equidad real, ¿verdad? Ejercemos la violencia contra las mujeres de maneras que ni nos imaginamos, y entonces estos institutos, qué bueno que existan, pero desde ya otra plataforma, no para reeducar en algo que pues bueno, lamentablemente pues seguimos arrastrando y es causa de muchos de los problemas que vivimos, pues, ¿no? Sí, aquí es interesante cómo se articulan las condiciones, ¿no?, de marginalidad de estas comunidades, de hablantes de estas comunidades, de músicos, ¿no?, que es una de las características, con esta ideología racista, ¿no?, clasista, ¿no?, que va segregando, que va, digo… es difícil en los conservatorios de música, en las escuelas de música, ¿no?, que las mismas maneras para referirte, para regañarte y corregirte, es decir, tocas como mariachi, ¿no?, etcétera. Es decir, esa ideología que se ofenden por si hay un grupo que no consideran digno para presentarse en alguna sala, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente es un conjunto de condiciones sociales, materiales, ideológicas que están pues justamente extinguiendo muchas de estas prácticas, ¿no? Y que es importante poner en la mesa, ¿no? Y como dices, pues sé que se ha hablado mucho, pero desafortunadamente hay que seguirlo haciendo, ¿no? Vamos a empezar a despedirnos justo con una composición de Fernando, pero que ya no canta Fernando, ¿no?, que justamente cantan unos niños, ¿no? Podemos escuchar el siguiente audio, por favor. El valor del folclore mexicano. Al que diga que el folclore no vale nada y que el músico del pueblo no razona, quiero ver improvisando una balona en los ranchos donde escasea la topada. Hay personas que dizque van madurando, pero llevan un prejuicio en su delirio. Traen los modos del tiempo de don Porfirio, donde solo lo francés iba importando.
A esas gentes yo las quiero ir agarrando y en un verso darles una cachetada. A esos que hablan diciendo pura tostada, porque son bien ignorantes de este asunto, ¿cuántos quedan todavía yo me pregunto? Al que diga que el folclor no vale nada y que el músico del pueblo no razona, quiero verlo improvisando una balona en los ranchos donde se hace la topada. Son sujetos que nunca hacen reflexión, porque tienen el criterio bien estrecho. ¿Cuántos andan por ahí sin ningún lecho, rebuznando nada más sin ton ni son? Nunca han visto que cualquier tradición es historia y es herencia acumulada, es el eco de la tierra cultivada por el pulso de la vida y de la mano, enraizada en lo más hondo de lo humano. Al que diga que el folclor no vale nada y que el músico del pueblo no razona, quiero verlo improvisando una balona en los ranchos donde se hace la topada. Mientras tanto, hay en los ranchos de mi estado, individuos tras su historia y por su gente, continúan haciendo versos con su mente y trovándolos con gran significado. Mas no falta que por ahí brinque un tarado, opinando que esta es pura babosada. A esa gente yo le aclaro en mi versada, que aunque yo de decimales poco sé, los mandados me hace a mí Miguel Bosé. Al que diga que el folclor no vale nada y que el músico del pueblo no razona, quiero verlo improvisando una balona en los ranchos donde se hace la topada. Y es que a muchos les hechiza el comercial que transmite Televisa los domingos, con luz láser, humo verde y ritmos gringos que enajenan a la juventud actual. Luis Migueles y Tatianas por igual, nada valen, son una burbuja inflada. Ni de chistes echan una improvisada, ni responden la más mínima coplita, y al que dude me los trae aquí y ahorita. Al que diga que el folclor no vale nada y que el músico del pueblo no razona, quiero verlo improvisando una balona en los ranchos donde se hace la topada. Otros andan tras los grandes concertistas de la música de Mozart o Beethoven, pero entre ellos, del más viejo hasta el más joven, les apuesto que andan muchos esnovistas. Buscan fechas de conciertos en revistas y a la sala solo van como manada. No rebuznan porque ignoran la tonada. Y a más de uno que trabaja hasta en el IMBA, cualquier poeta de esos ranchos se lo chifla. Al que diga que el folclor no vale nada y que el músico del pueblo no razona. Bueno, o sea, el pretexto también es invitarlos a la fonoteca a escuchar estos audios completos, ¿no? Si se quieren aventar toda la topada que con Albino, ¿no? Tenemos aquí justamente la audioteca Octavio Paz para que vengan, escuchen estos materiales. Obviamente van a encontrar muchísimas más grabaciones de entrevistas, de conferencias, etcétera, ¿no? Donde ha participado el doctor Fernando Nava. Entonces, bueno, esa es una invitación. Pero no quiero yo cerrar esta sesión sin preguntarte, Fernando, en esta reactivación, en este compromiso social con las comunidades, con los pueblos, con las lenguas, con las músicas tradicionales, ¿cuál es el papel de la fonoteca, de una fonoteca nacional? ¿De qué manera
la fonoteca se debe o puede pues unirse, apoyar justamente estos esfuerzos, pues porque estas tradiciones continúen, que los pueblos decidan, ¿no?, que agarren las riendas de su historia. Bueno, de entrada celebro, por supuesto, que existan instituciones así, no es la única, y que la misma fonoteca pues se ha nutrido de colecciones de otras instituciones, ¿no? Y creo que algo, no estoy seguro en qué medida se hace, sé que se hace, vamos, tengo elementos, pero desconozco estadísticas, ni es el momento de… Pero yo creo que una labor, o si me permiten decirlo como sugerencia, en función de pues potenciarlo, es regresar a las comunidades sus respectivos patrimonios, ¿no? Entonces, a ver, señores de la Tierra Caliente, hace 50 años se hizo esta grabación, ver de alguna manera, por el carácter nacional de la fonoteca, que las radiodifusoras locales, digo, y aquí hay gritos y sombrerazos, ¿verdad? Pero que las radiodifusoras locales o de alguna otra manera pues se comprometan a transmitir, hay algún tipo de colaboración donde en esas regiones de donde, vamos, para no seguir participando, dicho con todo respeto, ¿verdad?, del extractivismo cultural, ¿no? Muy bien, por muchos años hicimos extractivismo, me incluyo, no tengo problema la cosa es cómo solucionarlo, ¿verdad? Y entonces me parece que el escenario en el que le corresponde moverse a la fonoteca es precisamente resarcir, ¿sí?, unas prácticas que muy posiblemente no generalizo esto del extractivismo. Yo sé que entre ustedes, entre otros colegas, el procedimiento del registro de la música, de las lenguas, ha sido respetuoso, ha sido colaborativo, ha sido dando los créditos correspondientes, por supuesto, pero la visión general, la visión que tiene mucha de la población es que las instituciones nos robamos el patrimonio. Y hablo de las instituciones en general, UNAM, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Cultura, en general, ¿no? Esa es una visión, no, pues llegaron y grabaron y… Entonces, repito, sé que hay personas que han hecho sus registros con todo profesionalismo, con todos los créditos, en lo posible han devuelto grabaciones, por supuesto, y para contrarrestar una visión general, una percepción general, yo creo que la fonoteca tiene una magnífica oportunidad de demostrar que no ha sido así y que en todo caso aquí están a la disposición las grabaciones que se hicieron de esas comunidades, mariachis, ahora sí que de Sonora a Yucatán, ¿verdad? Absolutamente. Fernando, pues muchísimas gracias por acompañarnos, ¿no? Y bueno, también agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado tarde de jueves, no tarde de vacaciones, cuando, ¿no?, sacrificaron ahí su tarde. No sé si tienen un comentario, una pregunta, ya vamos a cerrar, estamos sobre el tiempo. ¿Hay algún comentario? Gracias. Felicidades, Fernando, qué interesante todo esto. Bueno, yo de pronto, a partir de toda esta plática, entonces la Academia Mexicana de la Lengua no solamente registra y gobierna, o no sé cómo se puede decir, el idioma español, sino todas las lenguas que dices que son como 300. O sea, la Academia Mexicana de la Lengua atiende todo eso, porque yo tenía la idea de que era solamente el español, ¿no? No, Marilena, mira, extiendo un poquito el comentario que hice hace rato. Ustedes pueden acceder, por supuesto, como ciudadanos o cualquier ciudadano del mundo, a la página de la Academia, pueden ver los estatutos
y el artículo 2 de los estatutos de la Academia Mexicana de la Lengua dice que se dedicará al estudio, trabajo, etcétera, del español y de las lenguas mexicanas con las que convive, ¿no? Precisamente en el contexto de los 150 años, yo los invito a que estén atentos en el mes de septiembre de este año para, pues bueno, ver una oferta de aspectos que hoy por hoy nos interesan a los académicos de la lengua. Y claro, sí tenemos ya productos, por ejemplo, en el año 2022, a fines del 22, se editó un nuevo diccionario de mexicanismos. Están invitadísimos a conseguirlo, a consultarlo, para que pues vean justo este interés en el español y su relación. Muchos de los mexicanismos son indigenismos, pero no únicamente, ¿verdad? No únicamente. A mí me encanta citar en estos casos el verbo cantinflear, que no es un indigenismo, y quien lo propuso, a quien no sabe el aporte que le hizo a la lengua española, ahorita en México, ¿verdad? Pero posiblemente se empiece a difundir ese término de cantinflear, porque pues vaya que de repente cantinfleamos muchos, no solo mexicanos. Sí. No, ya existía ese. Mi duda ahorita es que si ese término cantinflear ya existía y entonces Cantinflas cuando cantinfleaba, por eso se le llamó Cantinflas a Cantinflas. Puede ser, no sé, desconozco la historia en detalle de creo que fue qué así, fue primero, que si ya el huevo o la existía. gallina, Ajá. pero a quien se le haya ocurrido, antes o después de Mario Moreno, qué acierto tuvo. Y así, trabajando en el diccionario, supe, por ejemplo, que una de las acepciones mexicanas de calavera, en España pues es el cráneo, ¿verdad? Pero acá tenemos muchas acepciones, los versos que se hacen en noviembre, y lo que yo descubrí es que a los agujeros en los talones de los calcetines se les llaman calaveras también, ¿verdad? Como un mexicanismo, en fin. Entonces, sí, yo los invito, ¿verdad?, a que estén pendientes en septiembre y, por supuesto, desde los estatutos, la academia tiene un interés no solo en el español mexicano, sino en todas las lenguas del país. ¿Y el diccionario de mexicanismos, de qué editorial es? De la academia. ¿De la academia? Lo edita la Academia Mexicana de la Lengua con Espasa Calpe. Ok, gracias. De nada. Bueno, pues muchas gracias. Yo me quiero despedir diciéndole que justamente uno de los esfuerzos de la Fonoteca está en difundir estos acervos. Los invito a la página, a las redes sociales. Se acaba de publicar un micrositio dedicado al trío huasteco, a la dotación instrumental, ¿no?, donde van a poder escuchar algunas grabaciones de diferentes investigadores, etcétera, ¿no?, de campo, tanto de intérpretes indígenas como mestizos, no indígenas, etcétera. Entonces, pues justo en este año tenemos programados varios micrositios justamente dedicados a las músicas de las regiones. También por ahí se promete un micrositio también dedicado a las mujeres indígenas. Entonces es parte de este esfuerzo de intentar regresar y que la gente conozca este patrimonio, porque de nada nos sirve que estén aquí guardados si ustedes no los escuchan, si no se apropian de ellos. Entonces, pues los invitamos a seguir las redes sociales de la Fonoteca y pues obviamente también a comentar y a retroalimentarnos. Sí. Exacto, están la Audioteca Octavio Paz y aquí ustedes pueden venir a escuchar y a consultar estos audios. Pues muchísimas gracias y muchas gracias, Fernando. En esta sesión de escucha a quienes aquí vinieron, de Fernando Nava oyeron como piedras en la ducha. Hay que seguir en la lucha, quizá pelando los dientes, y atendamos los pendientes de tonelada o de kilo. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, asistentes.
Muchas gracias. Esperemos que nos sigan acompañando. Buenas noches.